hoy tenemos un lunes literario que abarca desde las bases de la periodoncia y yo me atrevería a decir de las bases de la odontología en general. Es un artículo, si quieren verlo, pues bueno, por lo que lo acabo de decir, no es muy básico, pero sí trae ciertas pepitas de oro que no, pues no necesariamente son tan básicas, ¿no? O son cosas que vale la pena saber, tener presentes o recordar. El artículo se llama Criterios diagnósticos convencionales para enfermedades periodontales y la autora es la doctora Lisa Heights Mayfield. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a cubrir este artículo. Abajo pongo mi correo y mis cuentas de Instagram y mis páginas de internet para que si tienen algún artículo que les llame la atención o que quieran que discutamos en futuros lunes literarios, pues lo podamos hacer, ¿no? Para abrir la comunicación. Vamos a empezar. Bueno, primero, el artículo abre mencionando lo que tal vez sea muy conocido por muchos, pero no tanto por otros tantos, que la gingivitis y la periodontitis son enfermedades inflamatorias y crónicas. Tal vez la gingivitis se pueda presentar de una manera aguda, pero en general son inflamatorias y crónicas, es decir, pasan mucho tiempo activas en el cuerpo de los pacientes y muchas veces ni siquiera lo notamos porque también son silenciosas. Rara vez causan dolor o causan alguna molestia clínica que le llame la atención al paciente. Y precisamente eso también es lo malo con ellas. Entonces, se dice que un buen diagnóstico y además una buena clasificación de enfermedades identifica individuos en riesgo, permite identificar la presencia de enfermedad en etapas tempranas, también nos ayuda a clasificar enfermedades o clasificar grados y estadios, como lo hace la clasificación de la periodontitis, y evalúa los resultados y el tratamiento. Es decir, no es nada más decir tienes periodontitis o no tienes periodontitis, sino también ayudarnos a acompañar esa enfermedad o ausencia de enfermedad para llegar a la salud, una situación estable o mantener en salud. Los criterios diagnósticos actuales precisamente para la gingivitis y la periodontitis, que son las enfermedades periodontales yo creo que más comunes y más conocidas, se basan en exámenes clínicos, es decir, lo que podemos ver en la boca de nuestros pacientes, y radiográficos. Los criterios, hay diferentes tipos de criterio. Está el criterio diagnóstico y está el criterio de clasificación. Los criterios diagnósticos nos permiten, valga la redundancia, diagnosticar a los pacientes para definir un tratamiento, para saber qué tan predecible es ese tratamiento o los resultados del tratamiento y el pronóstico. Por ejemplo, ¿no? Una periodontitis estadio 1 grado A, la forma más leve de la periodontitis, pues bueno, probablemente nos ayudaría a definir el tratamiento. Pudiera ser que con una profilaxis y con un desbridamiento subgingival sea suficiente. ¿Qué tan predecible es? Bueno, pues la ciencia dice podemos predecir unos muy buenos resultados en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque hay que recordar que cada paciente y cada organismo es diferente. Y el pronóstico, pues bueno, probablemente ahí le demos un pronóstico bueno. Ahí, ¿qué cambiaría? Pues bueno, una periodontitis estadio 4 grado C, es la forma más severa. El tratamiento, pues, pudiera empezar con un desbridamiento subgingival, pero pues probablemente necesitemos hacer o un desbridamiento por colgajo posteriormente o alguna regeneración. La predictibilidad, bueno, ahí pues es algo un tanto impredecible, tal vez con la primer fase de tratamiento, un desbridamiento subgingival no quirúrgico, qué tanto vayamos a mejorar. Es difícil decir, por ejemplo, tal vez una bolsa de 10 en un diente anterior sea relativamente predecible y una bolsa de 10, 11 en un molar con un involucro de furca, pues a lo mejor no tan predecible. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayuda a establecer un diagnóstico. Y bueno, y el pronóstico, bueno, a lo mejor un molar con los 6 puntos del sondaje con bolsas mayores de 7, 8,
pues bueno, no, a lo mejor un pronóstico no tan favorable, ¿verdad? Un molar con pérdida ósea vertical, horizontal, bueno, tal vez no con movilidad grado 3, a lo mejor el pronóstico no es tan favorable, pero a fin de cuentas a eso nos ayuda a llegar al el diagnóstico. Por eso diagnosticamos, para saber tratar y para ver cómo va a salir ese tratamiento. Entonces, básicamente de eso se tratan los criterios diagnósticos y los criterios de clasificación son diferentes. Los criterios de clasificación básicamente nos sirven para poder estandarizar los casos dependiendo de la gravedad o de la severidad de la enfermedad, es decir, los diagnósticos para poder estandarizar un diagnóstico y para poder comprender más fácil cómo se relacionan ciertos signos o ciertos síntomas en el tratamiento. Entonces, básicamente, la clasificación nos ayuda a estandarizar diagnósticos. Por ejemplo, ¿no? La clasificación, si se ponen a analizar la tabla de los criterios de cómo clasificar ciertos estadios y grados de la periodontitis, podrán ver que hay profundidades al sondeo de 4 o 5, a lo mejor de 5 o 6, pero no se van a encontrar un criterio de diagnóstico de profundidad al sondeo de 4 a 10, porque en esos espacios ya es otra clasificación, o sea, ya se deben de clasificar diferente. Entonces, por eso nos ayuda los criterios de clasificación a poder agrupar varios diagnósticos. Ojalá esta parte haya quedado clara porque es algo importante para saber cómo voy a definir o cómo voy a usar la literatura alrededor o cómo voy a usar los estudios sobre periodontitis como este para poder dictar mejores tratamientos. Bueno, las definiciones de casos. Para empezar, lo primero que te dice el artículo es que hay que definir entre salud periodontal, gingivitis y periodontitis, porque son tres estados, digamos, de los tejidos periodontales que son muy diferentes y con tratamientos muy diferentes y con pronósticos muy diferentes. Antes de continuar, pues, bienvenidos doctores que se acaban de integrar. Voy a regresarme un poquito, es los criterios diagnósticos convencionales para las enfermedades periodontales. La autora es la doctora Lisa Heights Mayfield. Ahorita, pues bueno, vamos empezando. Si tienen preguntas o dudas, creo que aquí Zoom tiene algo para levantar la mano, porque no porque quiera que levanten la mano, sino porque no veo, o pueden activar su micrófono y hablar, y en cuanto los escuche, resolvemos la duda. Yo no me ondeo si me cortan, digamos, en una idea. Bueno, tenemos estas definiciones de casos. Los parámetros diagnósticos. Esto es algo que en el artículo venía desglosado un poquito más. Pues bueno, es un artículo obviamente más extenso que mi presentación, pero básicamente es el periodontograma. De los parámetros que vamos a tomar nosotros para diagnosticar cualquier enfermedad periodontal o ausencia de enfermedad como la salud, es lo que viene en el periodontograma, que es la profundidad del sondeo, es la pérdida de inserción o el margen gingival, es el sangrado al sondeo, es la presencia de placa, es el involucro de furca, la movilidad. Entonces, básicamente esos seis datos o 6 parámetros que vienen en el periodontograma nos van a ayudar a clasificar y a diagnosticar. Entonces, básicamente, ahorita vamos a ir viendo un poco más, pero lo resumí en todo, ¿no? Y como forma de introducción, dice, las enfermedades periodontales afectan a los individuos con distintos grados dependiendo de su susceptibilidad y también afectan diferentes partes de la dentición en distintos grados. Quiero desglosar un poquito esto porque me parece muy importante. Y creo que, a ver, permítanme tantito, ¿eh? Vamos a ajustar la cámara. Ya, me parece que ya. Ok. Hay una tendencia en los pacientes generalmente, pero también en colegas que indican que, bueno, es que tengo periodontitis porque es genético, ¿no? Y eso es algo que puedo entender de dónde viene y tal vez sí la genética tenga cierta responsabilidad, pero cuando se refieren dependiendo de su susceptibilidad, de la susceptibilidad que cada individuo tiene, precisamente es ese grado genético. La periodontitis se diferencia de la gingivitis básicamente porque en la periodontitis ya hay una pérdida del periodonto, ya hay una pérdida de inserción, ya
el soporte óseo se empieza a degradar y con él, pues también el soporte gingival. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en dos personas de la misma edad, con los mismos hábitos, a lo mejor ambos fumadores de la misma cantidad de cigarro, de la misma cantidad de cigarros al día, desde hace la misma cantidad de años? Hagan de cuenta que dos personas, si pudieran considerarlas así gemelas, sin embargo, con diferente genética, ¿no? O sea, que vienen de diferentes familias. En ese caso, si una de ellas desarrollara periodontitis de una forma más severa o de una forma más temprana que la otra, eso sí es meramente genética, es más susceptible su organismo. La periodontitis, la pérdida del soporte parte del sistema inmune. Es cuando el cuerpo es cuando llega el punto en el que el cuerpo dice, ¿sabes qué? No me puedo defender de las bacterias que están aquí en el cálculo, en la placa, entonces lo que voy a hacer es voy a retirarme. Si ellos no se van, yo me voy. Entonces, ese es el punto donde ahí sí juega un papel tu genética, tu organismo. Sin embargo, con lo que nos confundimos generalmente es con la crianza. Es decir, si mis papás nunca tuvieron una adecuada higiene oral, si no tienen el hábito, por ejemplo, el cepillado mínimo 2 veces al día, de ir a las consultas con el odontólogo cada 6 meses, ahí es donde ya no es tanto de la genética, sino de la crianza, de que nunca me enseñaron a cepillarme los dientes, nunca me enseñaron a moderar mi consumo de carbohidratos, nunca me enseñaron a usar el hilo dental, nunca me enseñaron a ir con el dentista, nunca me ayudaron a quitarme el miedo que me provoca ir al dentista. Entonces, esos ya son otros factores, no es genética. Hay que distinguir bien. Y también afectan a dientes de diferentes partes de la dentición en distintos grados. Ahí entra un poco también lo que se conoce como el patrón incisivo molar. Hay zonas de la boca que tienden a ser más olvidadas, generalmente toda la parte posterior es más difícil de limpiar pues, porque está en la parte posterior que en la parte anterior. Entonces, en la mayoría de los pacientes, tal vez las zonas anteriores son un poquito menos comunes que tengan tanta pérdida ósea o, bueno, un nivel más grande, un estadio más grande de periodontitis, sí las hay, pero bueno, ahí es donde también sirve mucho el diagnosticar y el hacer el periodontograma, porque el periodontograma de entrada te habla de un involucro de furca, ¿no? Que los anteriores, salvo el primer premolar, no tiene furca. Entonces, desde esos parámetros te va ayudando a distinguir el diagnóstico, a ir previendo o pensando previamente un diagnóstico hasta ya darlo, ¿no? Y bueno, vamos a conseguir. Cuando estamos haciendo el periodontograma, surgen varios errores que son comunes, que a todos nos pasan. No importa si somos estudiantes, odontólogos generales, inclusive periodoncistas. Algunos de ellos que ahorita les voy a ir mencionando son difíciles no de corregir, son difíciles de notar de primera instancia e incluso estando consciente de ellos, son difíciles de sobrepasar. Por ejemplo, la variabilidad de presión. ¿Qué tanta fuerza debo de hacer yo al introducir la sonda en el surco para sondear? Les podría decir que el 80% de nosotros sondeamos con una fuerza excesiva. 0.25 newtons no es nada, es básicamente nada más meter la puntita de la sonda. Cuando hay bolsa, lo que sí les puedo decir, cuando hay bolsa, la sonda se va. Y cuando no, hay cierta resistencia y hay que aprender a detectar esa resistencia, porque si nosotros hacemos una fuerza excesiva, podemos al contrario dañar el periodonto al estar sondeando. Entonces, por eso lo puse en primer lugar. Me parece que el artículo no lo tenía en primer lugar, pero a mí se me hace muy importante. A mí me costó trabajo calibrarme. Me acuerdo que en el posgrado, uno de mis docentes me vio sondeando, el doctor Eligio Valera, le mando un saludo, y veo que mi paciente, ay, ay, sí, y la vio sufriendo. Entonces se acercó y se fijó y ya me dijo, oiga, es que está sondeando muy fuerte. Entonces, y yo juraba que no lo estaba haciendo fuerte. Me costó un cierto trabajo calibrar y eso, pues bueno, para empezar hay que estar conscientes que no es que el paciente esté exagerado, sino es que probablemente sí esté sondeando muy fuerte, ¿verdad? Y la otra es ver, ok, hasta qué cierto punto, ok, aquí ya noto resistencia y a lo mejor aquí cierto punto sí tengo que empujar un poco más. Le digo, es difícil y 0.25 newtons no es nada. La angulación de la sonda. Esto particularmente es difícil cuando los dientes tienen apiñamiento en el sector anterior
o cuando hay ausencia del resto de los molares. Un molar, por ejemplo, un 37 mesializado, hay que angular la sonda igual que, que la angulación mesializada que tiene el molar. No vamos a sondear si el molar está así, no vamos a sondear derechito porque no te va a dar el periodonto. Eso es algo que parece sencillo, parece muy obvio, pero también cuesta trabajo porque a veces hay que contornearse, hay que pedirle al paciente que gire un poco más, hay que acomodarse bien, tal vez no se pueda sondear a lo mejor a las 12 en punto, como generalmente se sondea la parte inferior, tal vez hay que acomodarse a las 9. Eso hay que, únicamente viendo cada caso, ¿verdad? Pero también hay que considerar las dimensiones de la sonda. Hay sondas, particularmente las que no son de marca, y no tengo nada contra los instrumentos que no son Hugh por ejemplo, pero hay, por ejemplo, me ha tocado ver sondas, creo que era Arain, TBS, generalmente son las marcas económicas. Tienen, el diámetro, digamos, de la sonda, lo que introduces en el surco, es excesivamente grande. O hay unas que tienen como el plano, en lugar de ser cilíndricos, bueno, cónicos, son como planos, como si los hubieras aplastado. Entonces también complica mucho un sondaje adecuado y también pudieran ser más susceptibles a dañar el periodonto, especialmente si es un periodonto inflamado, un periodonto susceptible. ¿Qué de otra cosa? La lectura errónea del marcaje. Yo personalmente recomiendo utilizar las ondas de Carolina del Norte de 15 milímetros. Esas ondas, pues de entrada son las con las que me entrenaron a mí, pero a mí se me hace muchísimo más fácil tener una lectura adecuada porque ya sabes que las tres primeras rayitas pues, son 1, 2, 3, el inicio de la raya más negra es 4, el final es 5 y así sucesivamente, 9, 10 y 14 y 15. Entonces es mucho más sencillo que usar, por ejemplo, la sonda de la OMS. La sonda de la OMS tiene las medidas diferentes, me parece que son cada 3 milímetros y aparte tiene una bolita al inicio. Tienen diferentes usos las ondas. Para la práctica clínica, que es como la que tenemos la mayoría de nosotros, yo recomiendo las ondas de Carolina del Norte. Me parece que para hacer investigaciones, la de la OMS es la indicada. Me parece, no estoy tan seguro, porque también en el artículo ya venía que ya ahorita van a ver las diferentes dimensiones de las ondas. Según la sonda que describen, ya es la de la Carolina del Norte para todo. Pero bueno, esa es la sonda que recomiendo yo porque facilita la lectura y en especial si yo tengo mis sondas son Hugh y tengo una sonda Medici. Las dos marcas se me hacen bien, se me hacen equivalentes. Entonces, y me parece que también las American Eagle también pueden ser. Ya más marcas no conozco, no recomiendo las Arain o las TBS, como ya lo mencioné. Experiencia del operador, eso también influye mucho. Obviamente, mientras más sondees, pues más diestro y más hábil te haces para detectar todo lo que ya discutimos previamente. Y también muy importante es la cooperación del paciente. Lo que he ido descubriendo yo con la práctica es que los pacientes desde grados iniciales, pero ya aún más los que tienen grados más avanzados de periodontitis, tienen más dolor al sondaje. No puedes, bueno, no es recomendable anestesiar mientras estás sondeando, porque la anestesia te aumenta las dimensiones de los tejidos, por lo menos momentáneamente. Entonces te puede llevar a una lectura errónea. Entonces el sondaje se tiene que hacer pues así sin nada. Y cuando son estadios más avanzados tiende a ser más doloroso. Entonces yo cuando estoy revisando que veo que pudiera ser un estadio avanzado o que el paciente es muy susceptible al dolor, tiene un umbral del dolor una tolerancia más baja, me parece. Sí les aviso, puede ser un poquito incómodo, necesito que no se me mueva, por favor, porque lo puedo lastimar. Imagínense que estás sondeando y permítame tantito. ¿Me ayudas con la cámara, por favor? Permítame tantito. Entonces, si estás sondeando y tienes la sonda dentro del surco y el paciente hace un movimiento así brusco, sí puedes dañar pues, considerablemente, ¿no? Entonces, por eso es importante saber todo esto y avisarle antes al paciente, ¿verdad? Porque lo tienes que hacer, pero que el paciente sepa que tú sabes, da más confianza y también hace un poquito más fluido todo el proceso de la consulta y del diagnóstico.
El taller mundial, cuando hicieron la clasificación del 2017, recomendó el uso de una sonda periodontal estandarizada con marcas incrementales de milímetros, es decir, que se vea cada milímetro, como la sonda Carolina del Norte, tanto para estudios clínicos como para la práctica diaria. Es lo que les decía. Me parece que a lo mejor antes del 2017 sí se recomendaba, como les decía, la clínica Carolina del Norte y los estudios la OMS. Sin embargo, por lo que vi, me parece que ya se inclinan más hacia la Carolina del Norte. La estandarización de la sonda, la Organización Internacional de Normalización, ISO, las International Standardization Organization, ok, especificó un requisito general para las sondas periodontales manuales de acero inoxidable. Entonces, básicamente eso fue lo que saqué yo de este fragmento del artículo. El involucro de Furca, esto es importante. El involucro de Furca es importante tenerlo siempre en mente porque es una zona muy delicada. Es decir, generalmente o idealmente debería estar mm, soportada por el tejido duro, por hueso. La furca debería estar cubierta por hueso y encima, pues obviamente encima del hueso está el tejido blando, está la encía. Cuando hay periodontitis, pues esa furca, o cuando hay una malposición del molar, esas furcas empiezan a quedar expuestas. ¿Qué pasa cuando se queda expuesta, aunque no se vea clínicamente? Aunque ya esté, por ejemplo, la furca aquí, que esté el tejido duro, ok, hacia abajito, y aunque la encía esté cubriéndola todavía. ¿Qué pasa? Que obviamente la placa va a poder entrar dentro del surco y va a poder entrar en contacto con la furca. Una vez que pasa eso, es muy difícil limpiarla, o sea, a diario para los pacientes, muy difícil limpiarla haciendo profilaxis y muy difícil debridarla cuando estás haciendo un desbridamiento subgingival. Obviamente, si se puede, ¿verdad? Y cuando es un involucro menor, por ejemplo, un grado 1, es un poquito un pronóstico mejor a cuando es un grado 3, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque si no puedes limpiar una zona, es muy probablemente que la enfermedad siga activa y que progrese. Entonces, por eso es parte importante del diagnóstico periodontal el involucro de Furca. ¿Cómo sabemos cuál grado es cuál? Grado 1 es un componente menor a 3 milímetros. Hay que tomar una sonda de Neighbors, que son esas en forma de ganchito. Tienen marcas cada 3 milímetros. Entonces, si yo le introduzco en la Furca, y no logro, digamos, engancharla, es decir, no se atora en ninguna zona, no hay involucro de Furca. Si logro introducirla y se atora al grado que yo sí le hago poquito así un fuego, muevo la cabeza del paciente. Obviamente hay que tener cuidado, no moverla así, ¿verdad? Ok, entonces ese es grado 1. Puedo ver el final de la primera marca, es grado 1, ¿verdad? Componente horizontal de más de 3 milímetros, pero menor al ancho de la furca, es decir, se mete toda la rayita, la primera rayita, pero no sale del otro lado de la sonda de Neighbors, es un grado 2. Si yo introduzco por vestibular la sonda de Neighbors y sale por lingual, ese es un grado 3. Esto es particularmente más sencillo de medir en los molares mandibulares. En los molares maxilares es un poco más complicado porque ahí hay 3 furcas, acá nada más hay 2. Entonces hay que recordar que los molares maxilares tienen 2 raíces vestibulares y una raíz palatina. Entonces hay una furca entre las 2 raíces vestibulares, hay una furca entre la vestibulodistal y la palatina y hay una furca entre la vestibulomesial y la palatina. Entonces tienes que medir las 3 ondas en cada molar. Y eso es cuando se complica un poco porque si hay 6 y 7, difícilmente vas a poder entrar a las furcas eh, palatinas. Se facilita un poco cuando, por ejemplo, no hay un molar número 7, pues bueno, ahí puedes, si está expuesta a la furca, pues bueno, puedes medir un poco mejor. Entonces, estas son las cosas que hay que ir detectando. Los grados de movilidad. La movilidad se me hace un tema muy controversial porque fíjense cómo dice la clasificación. Grado 1, cuando la movilidad horizontal, es decir, vestibulolingual, es máximo de 1 milímetro. Es muy complicado y más cuando no hay tanta experiencia si tú mueves, y hay que recordar que la movilidad se mide con 2 mangos de metal, es decir, con el mango del espejo y con el mango de la sonda, por la parte lejana a la parte activa, es decir, del otro lado,
presiona, bueno, sujetas el diente y lo mueves, ¿no? En sentido vestibulolingual. Cuando tú detectas un movimiento, es muy difícil ver, sí se mueve más de 1 milímetro, no, no se mueve más de 1 milímetro. Como le digo a los pacientes, yo no tengo vista de rayos X, ni tengo vista de regla. Entonces es difícil, a menos de que esté tu asistente, por ejemplo, poniéndote una sonda así enseguida, mientras tú haces la movilidad, ya puedes ver un poco mejor, pero es difícil, es complicado. Entonces, pero así son los grados de movilidad. Máximo 1 milímetro de movimiento vestibulolingual o movimiento horizontal, sujetado con los dos mangos del instrumental. ¿Por qué no? Porque es con dos mangos y no, por ejemplo, con mis dedos, porque yo tengo más fuerza con los dedos. Entonces, aunque un diente tenga movilidad fisiológica, que recordemos, los dientes tienen movilidad fisiológica, no están anquilosados al hueso, tienen cierto juego dentro del alveolo. Si tiene movilidad fisiológica y yo lo muevo fuerte, muy seguramente lo voy a mover, pero no es porque haya una movilidad patológica, es porque le estoy ejerciendo una mayor fuerza de la que soporta. Entonces, por eso hay que tomar los dos mangos de los instrumentos, presionas y tratas de mover. La movilidad grado 2 es cuando es más de 1 milímetro ese movimiento en horizontal. Y la movilidad grado 3 es cuando es movilidad severa en sentido vertical y horizontal. Es decir, cuando el diente se hace para vestibulolingual y se hace para pico coronal. Yo personalmente le hago una ligera modificación. A la movilidad grado 2 la movilidad grado 1 la tomo cuando hay movimiento vestibulolingual, que ese es el primerito generalmente es el primerito que se presenta. La movilidad grado 2 la tomo cuando además de vestibulolingual hay movimiento distomecial, cuando se mueve a los lados. Y la movilidad grado 3 es cuando se mueve para todos lados, ¿verdad? Vestibulolingual, distomecial y apicocoronal. Entonces, esas son las movilidades. La movilidad grado 1 tiene generalmente un pronóstico favorable porque si no la reviertes, por lo menos la movilidad grado 1 no es tan compleja, incluso es ferulizable. Todas las férulas tienen caducidad, no hay que dejar eternamente ferulizado ningún diente, pero no me preocupa tanto. La movilidad grado 3, yo personalmente ya la indico para extracción. Entonces, esos son como el umbral como la predictibilidad que tenemos con el diagnóstico, y la movilidad grado 2 tal vez se pueda revertir a grado 1 con un buen tratamiento y también con mucha cooperación del paciente. El examen radiográfico proporciona información sobre la estructura ósea de soporte y se utilizan para evaluar la severidad de la pérdida ósea periodontal. Puse una serie radiográfica periapical porque el examen radiográfico, si recuerdan o si se van a ver los lunes literarios anteriores, nos hemos dedicado mucho al tema radiográfico. Digamos, el estándar de oro para el diagnóstico periodontal así de entrada es la radiografía en 2D, es decir, radiografías periapicales de aleta de mordida y panorámicas. La panorámica no está tan indicada porque nos da un panorama, pero no nos da específicos. Y ahorita lo que queremos es específicos de cada diente. A mí no me sirve ver todo hasta el seno maxilar, el recorrido del dentario, la articulación, cuando estoy diagnosticando periodontalmente. Obviamente me da un panorama de cómo está el estado general del paciente, pero no es lo ideal. Entonces hay que hacer serie radiográfica periapical completa. Tomografía es únicamente cuando se requiere. Hay que recordar, por ejemplo, aquí si se fijan, está el 36, si vemos aquí en la pantalla, el 36 se ve que está la raíz mesial completamente involucrada, la raíz distal no, el 37 se ve con el síndrome del diente volador, el 35 se ve aquí con un defecto, parece un defecto oblicuo, entonces aquí sí nos sirve la tomografía para ver qué tanto es el soporte, ¿verdad? Porque las radiografías en 2D te dan nada más, digamos, la información apicocoronal. Falta la información vestibulolingual, o sea, el ancho del hueso. Entonces, probablemente aquí sí nos sirve una tomografía. Hay que recordar también que la clasificación del 2017 ya toma mucho en cuenta la pérdida, vamos a volver a la cámara, la pérdida ósea radiográfica, es decir, los diferentes grados y estadios se ven afectados por qué tanto soporte óseo se ve en las radiografías. El estadio 1 te dice que es radiográficamente cuando se ha perdido menos del 15% de la longitud de la raíz del diente.
te dice que clasifiques en estadio 2 cuando es entre el 15 y el 33. Es decir, cuando máximo el tercio coronal de la raíz queda con pérdida. O sea, por ejemplo, más o menos, un estadio 2 pues podría ser este diente 35. Y el estadio 3 y 4 es cuando se extiende más allá hasta el tercio medio de la raíz y más allá. Entonces, por ejemplo, un estadio 4, pues es este que ya ni siquiera se ve que tenga soporte, el 37. Tal vez un estadio 3 se pueda ver, si consideráramos, digamos, la raíz distal, pues este podría ser un estadio 3. Entonces, para clasificar, para diagnosticar, hay que tomar en cuenta el diente más afectado, en este caso sería el 37. Entonces, si me pidieran diagnosticar así con estas imágenes radiográficas que tenemos, que son pacientes míos de verdad, pues yo ya clasificaría una periodontitis probablemente generalizada, estadio 4. Hay que ver el grado. Pero bueno, con que un diente esté afectado así, ya se te va todo el diagnóstico hasta lo peor. Ya para ir concluyendo, están los parámetros de diagnóstico emergentes, es decir, técnicas nuevas o herramientas nuevas que nos permiten complementar nuestros diagnósticos. Yo creo que los más importantes, los más relevantes, con más potencial de ser relevantes pronto, son los marcadores orales en saliva o fluido crevicular. Básicamente tomamos muestras de saliva o de fluido crevicular, que es el fluido que emana del surco periodontal, y los analizamos para ver, me parece que es la PCR, la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Entonces, si hay un marcador inflamatorio en saliva o ahí en el fluido crevicular, probablemente haya, pues cierto, por lo menos gingivitis o a lo mejor un cierto grado de periodontitis. Y las sondas ultrasónicas, que el nombre lo dice, ¿no? Sondeas y te da como un ultrasonido, así como los ultrasonidos de los ginecólogos, así de cómo se ven los tejidos alrededor. Este todavía se me hace un poquito más un sueño guajiro, pero ahí andan ya intentando. Análisis de proteoma, que es un análisis de toda la microbioma oral, y la tomografía de coherencia óptica. Esta se usa más que nada para oftalmología, es básicamente un análisis, se ve que ponen los pacientes y empieza, pues sale el haz tomográfico que entra a través del ojo y se ve la dimensión hacia adentro. Yo creo que tienen que adaptarlo hacia la boca, pero bueno, dicen son como que las 4 que más andan sonando. Conclusiones. Los parámetros convencionales como la profundidad del sondaje, el nivel de inserción, el sangrado del sondeo, siguen siendo esenciales para un diagnóstico periodontal. Son cosas que no nos podemos brincar. Aquí ya me acordé, el sangrado del sondaje también es muy importante. Cuando tenemos un paciente que a lo mejor, si no somos periodoncistas, pero queremos darnos una buena idea si tiene o no tiene periodontitis porque se ve inflamado o se ve raro, lo que podemos hacer es sondear. El sangrado del sondaje es un buen predictor o se usa para predecir muy bien cuando no hay sangrado. Es decir, yo sondeo 2 veces la misma zona del paciente. Si ninguna de las 2 veces tuvo sangrado al sondeo, muy probablemente no tiene periodontitis, por lo menos en esa zona. No hay que, o sea, obviamente depende de toda la boca. No podemos decir lo mismo que si yo sondeo y sangró, sí, ya tiene periodontitis. No es tan buen predictor positivo. O sea, cuando es positivo el sangrado al sondeo, no necesariamente hay periodontitis o hay inflamación, pero cuando sondeamos y no hay sangrado 2 veces, es un buen predictor negativo. Entonces es un parámetro también muy importante, por lo menos que haya inflamación. Una encía o un periodonto inflamado va a sangrar, y una encía o un periodonto sano sin inflamación puede sangrar, pero es más común que no. Siguen siendo esenciales. Se recomienda una examinación completa de todos los dientes con una sonda periodontal estándar. Completa. Tenemos que analizar la boca como todo un ente y no podemos diagnosticar toda la boca con, por ejemplo, con los incisivos superiores. El uso combinado de auxiliares de diagnóstico como radiografías y tomografías, pues eso es recomendado. Por lo menos con radiografías, porque te va dando un buen norte de cómo está el interior del paciente. Y este es el espacio que abrimos para dudas, doctores. Ahorita me da mucho gusto ver que tenemos 5 personas, bueno, 4 porque la quinta soy yo, presente. Muchas gracias. Si hay preguntas, dudas y quieren que me regrese una diapositiva, este es su momento.